Mi nombre es Whitney Hayes. Tengo 36 años. Y la Navidad pasada, mi padre acabó con lo que quedaba de nuestra familia, con un solo mensaje de voz. No tropezó con sus palabras. No sonaba molesto. Simplemente habló como si estuviera confirmando la hora de una reunión. Todos estuvimos de acuerdo. No eres bienvenida en Navidad. Luego colgó. No devolví la llamada. No envié ningún mensaje de texto. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, escuchando el silencio después de su voz. Y algo dentro de mí finalmente hizo clic, encajó en su lugar. Durante años había sido yo quien se aseguraba de que esa casa en Tulsa nunca perdiera un pago. La hipoteca que consumía la mitad de mi sueldo cada mes. La electricidad y el gas que mantenían. Las luces encendidas y la calefacción funcionando. El servicio de limpieza antes de cada día festivo. Los depósitos para el servicio de catering cuando mis padres querían organizar algo grande ese año. Ellos hablaban como si yo fuera la difícil, la distante, la hija que nunca hacía lo suficiente. No tenían idea de que cada vez que mi cuenta se vaciaba, las de ellos permanecían llenas. Así que después de ese mensaje de voz, no discutí con nadie. Abrí mi laptop. Revisé cada cuenta que tenía mi nombre y comencé a cerrar puertas. La hipoteca, $3,6 al mes. La electricidad, el gas, el internet. Incluso la reserva de catering de $6 de la que mi padre se jactaba ante sus amigos. Hice clic en confirmar una y otra vez, una decisión silenciosa a la vez. En la víspera de Navidad, su casa quedó a oscuras. Los hornos se apagaron. La música murió. Las tarjetas fueron rechazadas. Y los invitados comenzaron a buscar sus abrigos. Al mediodía del día siguiente, mi teléfono se iluminó con mensajes o llamadas. Todos haciendo la misma pregunta. ¿Qué hiciste? Pero antes de contarte lo que él dio y lo que sucedió después de que salí de ahí, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por saber hasta dónde viajará esta historia. Unos días antes, el cambio en mi familia ya había comenzado a tomar forma de maneras silenciosas, casi invisibles. Comenzó con la bandeja de entrada que revisaba cada mañana. La mayoría de los años, los mensajes navideños de mi familia llegaban en una línea constante, actualizaciones cortas, recordatorios sobre quién traería qué, listas de invitados que mi padre quería impresionar. Esa temporada, mi bandeja de entrada permaneció vacía. No era inusual que la gente se demorara, pero el silencio tenía un peso detrás de él, como si hubiera salido de una habitación sin darme cuenta de que la puerta se había cerrado detrás de mí. Por curiosidad, abrí la unidad compartida, que usábamos para la planificación de las fiestas. La carpeta siempre había sido accesible. Yo subía las listas de compras y finalizaba los horarios allí. Esta vez, la página cargó en una pantalla en blanco seguida de un mensaje que decía que ya no tenía permiso. Nadie había mencionado hacer cambios y nada en nuestra rutina había requerido actualizaciones. El aviso permaneció en mi pantalla más tiempo del que debería mientras intentaba entender por qué yo sería la única excluida. No mucho después mi madre, Linda Hayes, la persona que normalmente lo recordaba, a todos que permanecieron conectados, me envió un mensaje que se sentía onzaiado. Era corto y excesivamente gentil, de la manera en que le hablas a alguien a quien no quieres explicarle demasiado. Insinuó que la temporada era agitada y que la gente estaba organizando algunas cosas, sin decir cuáles eran esas cosas. Leerlos sintió como resbalar en un parche de hilo. Repentino, plano y desestabilizador. La distancia no llegó de una sola vez. Llegó en momentos, pequeños, irregulares, pero inconfundibles. Cada vez que desbloqueaba mi teléfono, esperaba señales de los preparativos habituales. Sin embargo, no había nada a lo que anclarme. La casa en Tulsa normalmente estaría bulliciosa, para entonces, llena de listas pegadas con cinta adhesiva en las encimeras y recordatorios que mi padre fingía ignorar. Ese año, en lugar de acumularse energía, algo se estaba encogiendo silenciosamente. Una noche después del trabajo, recordé la tensión de la Navidad anterior, cuando había llegado unos minutos tarde y sentí que los ojos se dirigían hacia mí en lugar de hacia la puerta.
Mi hermana, Shannon Hayes, había hablado con un tono brillante y performativo que no coincidía con su expresión. En ese momento, lo guardé como un mal momento. En retrospectiva, se sintió más como una advertencia que no reconocí. La siguiente señal vino de algo menos obvio, el chat grupal familiar. No lo usaba a menudo, pero elevaba el ritmo de nuestras festividades. Cuando lo revisé por hábito, el hilo había caído extrañamente quieto, sin fotos, sin actualizaciones, sin recordatorios. Se me ocurrió comprobar si el banner en la parte superior se veía diferente. Así era. El título había cambiado. Esperé unos minutos antes de abrir la lista de miembros, esperando a medias encontrarme allí como de costumbre. Mi nombre había desaparecido. La realización no llegó con conmoción, en cambio, llegó con una sensación de confirmación, como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar después de tambalear durante días. Mientras miraba la pantalla, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje, no del grupo, sino de mi prima, Renee Jennings. Su texto fue breve. Me dijo que pensaba que se había creado un segundo chat. No dijo por qué, y no necesitaba hacerlo. Fue el momento en que el patrón finalmente se hizo visible, incluso si nadie había dicho nada en voz alta. Más tarde esa semana, una inquietud se instaló en mi rutina. El tipo que hace que las tareas ordinarias se sientan ligeramente fuera de lugar. Intenté concentrarme en el trabajo, pero las brechas silenciosas en el comportamiento de mi familia seguían resurgiendo, empujándome hacia algo que había evitado durante años. Una noche después de terminar la cena en mi apartamento, abrí mi laptop con un sentido de propósito que no esperaba sentir. Comencé con la cuenta de la hipoteca. Había estado activa durante 4 años, tiempo suficiente para que pudiera navegar por sus páginas sin dudarlo. Escribí mis credenciales y esperé a que se cargara el panel de control. Los números aparecieron rápidamente, pagos mensuales, el saldo pendiente, las fejas de retiro automático. Mi nombre estaba junto a los detalles de la cuenta, consistente con cada pago que había salido de mi cuenta corriente. Pero algo me impactó mientras me desplazaba más profundamente. La escritura de la propiedad, que solo había mirado de pasada cuando el préstamo fue aprobado por primera vez, enumeraba a un solo propietario, mi padre, Thomas Hayes. Ver su nombre solo no era sorprendente. Lo que me inquietó fue la claridad de mi propio papel. No era copropietaria. Ni siquiera era alguien con responsabilidad compartida sobre la casa en Talson. Simplemente era la cofirmante secundaria que hizo posible. El préstamo y la persona cuya cuenta bancaria lo mantenía vivo mes tras mes. Heiss-click a través del historial de transacciones. Cada línea reflejaba el mismo patrón. Mi dinero saliendo, el préstamo actualizándose, la casa continuando como si fuera un esfuerzo totalmente conjunto. Sin embargo, ningún documento me conectaba con la propiedad. Ninguna anotación reconocía los años que había elevado el peso financiero. Cuanto más revisaba, más el arreglo se sentía menos como apoyo y más como una obligación invisible que había echado raíces alrededor de mi vida. A continuación, abrí las cuentas de servicios públicos. Electricidad, gas, internet, los sistemas esenciales que mantenían la casa funcionando durante los inviernos de Maryland, todos estaban a mi nombre. Cada factura había sido enrutada a través de mi dirección en Baltimore con pagos automáticos que casi había olvidado que activé el mismo día de cada mes. Me desplacé por los estados de cuenta archivados, reconociendo las estaciones por el aumento en los costos de calefacción o la caída en el uso durante los meses de verano. El patrón era familiar, pero la intención detrás de él ahora se sentía alterada. Estaba claro que había sido tejida en la infraestructura de un hogar que ya no se sentía conectado conmigo. Me movía la cuenta del servicio de limpieza y al historial de preparativos navideños. Docenas de facturas documentaban años de citas que habían sido programadas sin cuestionamientos, cada una alineada con eventos que mi padre insistía en organizar. Él se enorgullecía de abrir las puertas de la casa de Talson, presentándola como un símbolo de estabilidad. Nadie nunca preguntó quién se aseguraba de que las alfombras se vieran intactas o quién pagaba al equipo que llegaba antes del amanecer durante las temporadas ocupadas. Mientras organizaba los documentos en carpetas, surgió otro recuerdo.
celebraciones de cumpleaños, reuniones de graduación y la suposición silenciosa de que yo manejaría las cosas prácticas. La gente elogiaba a la familia Hayes por ser confiable, generosa, bien preparada. Nadie sabía que yo era quien hacía posible esa imagen. La siguiente cuenta que abrí me llevó más tiempo procesar. Era el depósito de catering, $6 reservado para la cena de Navidad de este año. Mi padre había mencionado casualmente en una conversación que este sería el evento más grande hasta ahora. Invitó a colegas miembros de la iglesia vecinos, cualquiera cuya presencia pudiera elevar su reputación en Talson. La reserva había sido asegurada meses antes, cargada automáticamente a la tarjeta vinculada a mi cuenta. No había confirmación previa, no había discusión sobre el costo. Simplemente sucedió, de la misma manera que todo lo demás había sucedido durante años. Guardé toda la información en una carpeta separada. Capturas de pantalla de cada estado de cuenta, cada transacción, cada factura que mostraba, mi nombre junto a cantidades que nunca había acordado explícitamente pagar. No lo hice con intención de confrontación, sino con la necesidad de ver el alcance completo de lo que se había convertido en mi realidad financiera. El total fue asombroso. Más de $200 en 4 años. Dinero que había salido de mis ingresos sin reconocimiento, sin aprecio, sin siquiera una conversación sobre lo que significaba para mi propia estabilidad. Esa noche, me senté en mi apartamento con el peso de esos números asentándose a mi alrededor. No sentí ira inmediata. En cambio, sentí algo más claro: comprensión. Durante años, había operado bajo la creencia de que estaba apoyando a mi familia, contribuyendo a algo más grande que yo misma. Pero al mirar la evidencia dispuesta frente a mí, se hizo evidente que yo no era parte de algo compartido. Era el motor invisible que mantenía las apariencias de otra persona sin ser reconocida como más que un medio para un fin. La decisión no llegó de inmediato, pero llegó con certeza. No confrontaría, no explicaría, no pediría reconocimiento o cambio. Simplemente dejaría de participar. Porque si me habían eliminado del chat grupal, si me habían bloqueado de los documentos compartidos, si me habían dicho que no era bienvenida en Navidad sin explicación, entonces también podía retirarme de las estructuras que había estado sosteniendo en silencio. Esa claridad se sintió como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. No dramática, no vengativa, solo necesaria. Comencé a hacer una lista mental de cada cuenta, cada pago automático, cada obligación que estaba vinculada a mi nombre, pero que no servía a mi vida. Y al hacerlo, algo cambió en mi interior. No fue liberación todavía, sino la preparación silenciosa para ella, el reconocimiento de que las acciones que estaba a punto de tomar no eran actos de abandono, sino actos de autocorrección. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y anticipación. Iba al trabajo, cumplía con mis responsabilidades, mantenía las apariencias. Pero en el fondo de mi mente, algo estaba tomando forma, una resolución. Una línea que estaba a punto de trazar entre lo que había sido y lo que sería. No le conté a nadie sobre lo que había descubierto o lo que estaba planeando. No había necesidad. Esta era una decisión que no requería validación externa, solo la certeza interna de que era correcta. Pensé en todos los años que había priorizado la estabilidad de mi familia sobre la mía propia, las vacaciones que había pospuesto porque no podía permitirme el tiempo libre después de cubrir los gastos de la casa. Las oportunidades profesionales que había rechazado porque los pagos mensuales dejaban poco espacio para riesgos. Las relaciones que se habían desvanecido porque mis recursos emocionales y financieros estaban constantemente agotados. Todo esto había sido invisible para mi familia, no porque no les importara, sino porque nunca habían preguntado. Mi hermana Shannon vivía su vida en estas cargas. Asistía a las reuniones familiares con la energía de alguien que solo necesitaba aparecer, sonreír y disfrutar. Nunca tuvo que preocuparse por si las luchas seguirían encendidas o si la calefacción funcionaría en pleno invierno. Mi padre se presentaba como el patriarca generoso, el hombre que mantenía unida a la familia con su carisma y su hospitalidad.
Mi madre interpretaba el papel de la matriarca cariñosa, asegurándonos de que todos se sintieran bienvenidos y cómodos. Yo, era la que hacía posible todo ese teatro sin aparecer nunca en el escenario. Hubo momentos en los que casi me convencí de que esto era normal, que las familias funcionan de esta manera, con roles no hablados y contribuciones desiguales. Que tal vez yo era demasiado sensible, demasiado enfocada en mantener cuentas, en lugar de simplemente disfrutar del tiempo juntos. Pero cada vez que intentaba normalizar la situación, la evidencia me devolvía a la realidad. Los números no mienten. Las transacciones no tienen matices emocionales. O pagas o no pagas, o eres reconocido o no lo eres. Yo había pagado durante años sin reconocimiento. Recordé una conversación que tuve con mi prima René hace varios meses. Estábamos tomando café en Baltimore y ella había mencionado casualmente que parecía cansada. No físicamente cansada, dijo, sino cansada de una manera más profunda. En ese momento, lo descarté con una sonrisa y un comentario sobre el trabajo. Pero ella me miró con esa forma directa que tiene, esa forma que te hace saber que ve más de lo que dices. Whitney, había dicho, algún día vas a tener que decidir si estás viviendo tu vida o la de otra persona. No elaboró. No necesitaba hacerlo. Sus palabras se quedaron conmigo, echando raíces lentamente en un lugar donde finalmente estaban listas para crecer. Ahora, sentada en mi apartamento, con toda la evidencia financiera frente a mí, sus palabras resonaban con una claridad que no había tenido antes. Yo no estaba viviendo mi vida. Estaba financiando la vida de mi familia mientras la mía se contraía a su alrededor. La exclusión de las festividades de este año no fue el catalizador, fue simplemente la confirmación de algo que debería haber sido obvio mucho antes, para ellos. Yo no era un miembro de la familia, era un recurso. Esa noche, tomé mi teléfono y abrí mi lista de contactos. Mi padre, mi madre, mi hermana. Miré sus nombres durante mucho tiempo, pensando en todas las conversaciones que habíamos tenido a lo largo de los años. Las superficialidades, las actualizaciones, las bromas forzadas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba realmente? No cómo está el trabajo. ¿O cuándo vienes a visitar? Sino cómo estás tú, Whitney. Como persona con tu propia vida y tus propios sueños. No pude recordar una sola vez. Cerré la aplicación sin llamar a nadie. No había nada que decir todavía. Las acciones hablarían más claro que cualquier explicación que pudiera ofrecer. Y honestamente, explicar requeriría energía que ya no estaba dispuesta a gastar. Me había explicado lo suficiente a lo largo de los años, justificando mis horarios, mis ausencias, mis limitaciones. Nunca había sido suficiente. Nunca sería suficiente. Porque las personas que te ven como un recurso no te ven realmente en absoluto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque las decisiones fueran fáciles, sino porque finalmente estaban tomadas. La incertidumbre que había estado llevando, esa sensación de estar atrapada entre la lealtad y la autopreservación, se había resuelto. No con fanfarria, no con drama, sino con la simple comprensión de que algunas situaciones no mejoran. Solo terminan. Y terminarlas no es fracaso, es supervivencia. A la mañana siguiente, comencé el proceso. Metódicamente, sistemáticamente, sin emoción. Abrí cada portal de cuenta, cada configuración de pago automático, cada suscripción y servicio que tenía mi nombre pero servía a la casa en Talson. Y uno por uno, comencé a desmantelar la infraestructura que había construido involuntariamente. No fue venganza, fue retiro, fue recuperación. Fue el acto simple y profundo de decir, no más sin necesidad de ser más específica que eso. La primera cuenta que abordé fue la hipoteca. Navegué hasta la sección de pagos automáticos y pausé por un momento antes de hacer clic. Este pago había sido la columna vertebral de todo. 36 meses de $3,6, cada uno saliendo de mi cuenta como un reloj. Cada uno manteniendo un tejo sobre las cabezas de personas que ahora me decían que no era bienvenida debajo de él. Hice clic en cancelar pago programado y confirmé la acción. Ninguna ventana emergente dramática apareció. Ninguna advertencia sobre las consecuencias. Solo una confirmación simple.
pago programado cancelado. Así de fácil fue deshacer 4 años de compromiso financiero. Luego vinieron los servicios públicos, la electricidad primero. Encontré el número de cuenta, verifiqué que estaba a mi nombre, y solo a mi nombre, y procedí a cancelar el servicio efectivo en 2 días. La compañía eléctrica no hizo preguntas. No necesitaban saber por qué. Era mi cuenta, mi decisión. Lo mismo con el gas, lo mismo con el internet. Cada cancelación tomó menos de 5 minutos. Años de servicio ininterrumpido, terminados con unos pocos clics y un par de números de confirmación que guardé cuidadosamente. El servicio de limpieza fue el siguiente. Había una reserva programada para la semana antes de Navidad, como siempre. La casa en Talson necesitaba estar impecable para los invitados, para las fotos que mi padre inevitablemente publicaría, para la imagen de perfección que él trabajaba tan duro para mantener. Llamé directamente a la compañía. Expliqué que era la titular de la cuenta y que necesitaba cancelar todos los servicios futuros de forma inmediata. La representante al otro lado de la línea fue profesional, eficiente. Sin juicios, sin preguntas. Solo, entendido, señora Hayes. Su cuenta ha sido cerrada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy? No había nada más. Luego vino la parte que sabía que causaría el mayor impacto, el catering. $1,000 depositados para un evento que se suponía que definiría esta temporada navideña. Mi padre había invitado a más de 50 personas. Había hablado de ello durante semanas en sus círculos sociales. Esta iba a ser la celebración que consolidaría su posición en la comunidad de Talson, la que mostraría a todos que los Hayes eran una familia de sustancia y generosidad. Lo que nadie sabía era quién estaba financiando esa generosidad. Encontré el contrato de catering en mis correos electrónicos archivados. Lo leí cuidadosamente, buscando la sección de cancelación. Había una cláusula. Las cancelaciones hechas con más de 72 horas de anticipación al evento resultaban en un reembolso completo menos una tarifa de procesamiento del 100%. Las cancelaciones dentro de las 72 horas resultaban en la pérdida del depósito completo. Calculé rápidamente. Estábamos a exactamente 5 días de Nochebuena, todavía dentro de la ventana de reembolso. Llamé a la compañía de catering. La conversación fue breve. Sí, quería cancelar. Sí, entendía los términos. Sí, estaba segura. El representante vaciló por un momento, probablemente sorprendido de que alguien cancelara un evento tan grande tan cerca de las festividades, pero procesó las solicitudes sin cuestionar. Recibiera su reembolso dentro de 57 días hábiles. Dio. Agradecí y colgué. $540 perdidos por la tarifa de procesamiento, pero $5,46 de vuelta en mi cuenta. Dinero que podría usar para mí misma, para mi vida, para las cosas que había estado posponiendo mientras mantenía a flote la casa de otra persona. Cuando terminé, era media tarde. Me senté en mi escritorio, mirando la lista de números de confirmación que había compilado. Cada uno representaba un corte limpio, una conexión cortada, un hilo de responsabilidad liberado. No sentí triunfo, no sentí culpa. Sentí algo más cercano al alivio, la sensación de haber finalmente dejado de cargar algo que nunca debió ser mi peso para comenzar. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Quería ver los números de manera diferente ahora, no como obligaciones sino como posibilidades. ¿Cuánto había estado pagando cada mes? La hipoteca, los servicios públicos, el servicio de limpieza ocasional, las contribuciones misceláneas que mi padre solicitaba para emergencias familiares que nunca parecían afectar su propio estilo de vida. Sumaba casi $5 mensuales. $54,000 al año, durante 4 años. $216,000 de mis ingresos, transferidos directamente a la comodidad y conveniencia de mi familia. Pensé en lo que podría haber hecho con ese dinero. El apartamento más grande que había estado considerando pero que nunca podía permitirme. Las vacaciones a las que nunca había ido. El fondo de jubilación que debería haber estado construyendo pero que,
Había permanecido estancado, porque la familia era primero, excepto que yo era parte de esa familia también, ¿no? O al menos, se suponía que lo era. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi apartamento. Baltimore estaba comenzando a iluminarse con las luces de la tarde. Podía ver las personas en la calle abajo, moviéndose a través de sus vidas, cada uno llevando sus propias cargas invisibles, sus propias historias no contadas. Me pregunté cuántas de ellas estaban atrapadas en dinámicas similares, dando y dando, hasta que no quedaba nada, justificándolo como amor o deber o lealtad familiar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre. Simple directo. ¿Vas a venir a casa para Navidad este año? El momento era casi cómico. Después de semanas de silencio, después de ser eliminada del chat grupal, después del mensaje de voz de mi padre, ahora ella preguntaba, casualmente como si nada hubiera cambiado, como si todavía tuviera alguna obligación de presentarme, de seguir interpretando mi papel en su cuidadosamente orquestado espectáculo familiar. No respondí de inmediato. En cambio, dejé el mensaje allí sin leer según su perspectiva, mientras consideraba qué decir, si es que debía decir algo. Parte de mí quería responder con la verdad completa, con todos los detalles de lo que había descubierto y lo que había hecho, pero sabía que eso solo invitaría a discusiones, justificaciones, intentos de manipularme para que volviera al redil. Yo estaba cansada. Tan increíblemente cansada de explicar, de justificar, de defender mi derecho a existir como algo más que un cajero automático con piernas. En cambio, escribí algo simple. No. No iré este año. Enviar. Corto. Claro. Sin lugar para negociaciones o conversaciones extendidas sobre por qué o qué se podría hacer diferente. Solo una declaración de ello. Puse el teléfono boca abajo y volví a mi laptop. Había una cosa más que necesitaba hacer, contactar a un abogado, no porque planeara demandar a alguien o porque esperara recuperar el dinero que había gastado. Eso se había ido y lo había aceptado. Pero necesitaba asegurarme de que mi nombre fuera completamente removido de cualquier responsabilidad futura relacionada con la casa en Towson. Necesitaba protegerme de la posibilidad de que, cuando los pagos de la hipoteca se atrasaran, los acreedores no pudieran venir tras de mí. Busqué abogados de derecho familiar en Baltimore y encontré uno con buenas reseñas cuya especialidad incluía disputas financieras familiares. Envié un correo electrónico describiendo mi situación en términos generales y preguntando sobre disponibilidad para una consulta. La respuesta llegó en una hora. Podían reunirse conmigo la próxima semana. Programé la cita y agregué otro elemento a mi lista de cosas que hacer. No era solo deshacer lo que había construido. Era asegurarme de que permaneciera deshecho, que no hubiera forma de que me arrastraran de vuelta a este patrón. Esa noche, pedí comida para llevar y me senté en mi pequeña sala de estar. No puse noticias ni música. Solo me senté en el silencio, dejando que el peso de lo que había hecho se asentara realmente. Y por primera vez en lo que parecían años, me sentí en paz. No feliz exactamente, porque había pérdida en esto también, la pérdida de la ilusión de que tenía una familia funcional, la pérdida de la esperanza de que las cosas podrían de alguna manera mejorar. Pero junto con esa pérdida vino algo más, la posibilidad de construir una vida que realmente fuera mía. Los días siguientes pasaron en una especie de quietud suspendida. Continué con mi rutina de trabajo, pero había una ligereza en ella ahora. Cada vez que abría mi aplicación bancaria y veía que no había pagos programados saliendo hacia Towson, sentía una pequeña ola de alivio. Mi dinero permanecía mío, mis recursos permanecían bajo mi control. Era un concepto tan básico, tan fundamental, y sin embargo, se había sentido completamente inalcanzable durante tanto tiempo. René me envió un mensaje a medio camino de la semana. ¿Cómo estás? 3 palabras simples, pero venían de alguien que realmente quería saber la respuesta. Le conté todo. No con emoción, sino con la claridad de alguien que finalmente había encontrado su camino hacia adelante. Le conté sobre las cuentas, sobre las cancelaciones, sobre la decisión de retirarme completamente. Ella escogió sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta fue directa. Bien por ti. Ya era hora. No elaboró. No necesitaba hacerlo.
René siempre había visto a través de la fachada de nuestra familia. Ella había crecido con un poco más de distancia, lo suficientemente cerca para entender la dinámica pero lo suficientemente lejos para no estar atrapada en ella. Y creo que había estado esperando que yo llegara a este punto, no deseando mi dolor pero reconociendo que era necesario para mi eventual libertad. Le pregunté si había escuchado algo del lado de la familia. Ella se rió. Un sonido corto y sin humor. Oh, ha sido el tema de conversación, pero no de la manera que esperarías. Me dijo que mi madre había estado llamando a varios miembros de la familia, no para hablar sobre lo que había salido mal entre nosotras, sino para quejarse de que yo estaba siendo difícil, poco comunicativa, no en el espíritu navideño. No mencionó el mensaje de voz de mi padre. No mencionó mi exclusión del chat grupal. Solo presento una narrativa en la que yo era la hija problemática que estaba arruinando las festividades para todos. ¿Le contaste? Pregunté refiriéndome a si René había compartido mi lado de la historia. No, dijo. No es mi historia para contar. Y honestamente nadie preguntó. Ya habían decidido lo que creían. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Para mi familia, yo no era una persona completa con mis propias experiencias válidas. Era un personaje en su narrativa y cualquier desviación del guión que habían escrito para mí era vista como malicia, más que como autopreservación. Navidad estaba ahora a solo unos días de distancia. Podía sentir la fecha acercándose, no con la anticipación habitual sino con una especie de curiosidad desapegada. Me pregunté qué pasaría en tal son cuando todas las cuentas llegaran simultáneamente a cero. Me pregunté cómo explicaría a mi padre a sus invitados por qué la casa estaba fría y oscura. Me pregunté si alguno de ellos se detendría a preguntar qué había salido mal o si simplemente asumirían que los Hayes habían caído en tiempos difíciles y discretamente eliminarían su nombre de futuras listas de invitados. Pero más que nada, me pregunté sobre mí misma. ¿Quién sería yo al otro lado de esto? Durante tanto tiempo, mi identidad había estado entrelazada con mi papel como la hija responsable, la que mantenía las cosas funcionando, la que sacrificaba sus propias necesidades por el bien colectivo. Ahora, sin ese papel, ¿quién era yo? La pregunta no me asustaba, me intrigaba, porque por primera vez en mi vida adulta, tenía la oportunidad de averiguarlo. La víspera de Navidad llegó con una quietud que se sentía desconocida. Me moví por mi apartamento con una facilidad que me sorprendió, preparando una cena simple sin la presión que usualmente se asentaba sobre el día. En otros años, habría estado en la carretera hacia Talson, cronometrando mi llegada alrededor de expectativas que no establecí. Este año, la ausencia de esas expectativas dejó espacio para algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. Comí sola en mi pequeña mesa de cocina. No apresurada, no tarda, no anticipando la reacción de nadie. Después, elegí una película y la dejé reproducirse en el fondo mientras me acomodaba en el sofá. Nada cambió dramáticamente en la habitación. No hubo revelaciones ni grandes realizaciones, solo una conciencia de que las decisiones que había tomado ya estaban avanzando por sí solas. La primera vibración de mi teléfono llegó justo después de las 6, no lo alcancé inmediatamente. Cuando finalmente lo revisé, la pantalla mostraba una vista previa de notificación, breve, desarticulada, y enviada en un tono que reconocí de años de desorganización. Otro mensaje llegó segundos después de un número diferente. Ninguno ofrecía claridad, solo fragmentos que sugerían urgencia. Coloqué el teléfono a mi lado sin abrir nada. Pasaron unos minutos, luego las vibraciones se volvieron más frecuentes, agrupadas como un patrón formándose sin permiso. Volteé la pantalla boca abajo. Más alertas poblaron la pila. Solicitudes cortas de explicaciones, menciones de interrupciones, palabras que elevaban una pérdida repentina de control de las personas que lo habían mantenido cómodamente durante tanto tiempo. Ninguno me dirigió directamente por nombre. Ninguno reconoció las elecciones que nos habían llevado a este momento. Dejé el teléfono de nuevo.
No fue silencio lo que zigulló, sino el sonido amortiguado de la distancia organizándose. Las notificaciones continuaron, persistentes en ritmo, pero no me sentía atraída hacia ellas. En cambio, me concentré en el zumbido tenue del calentador, en mi apartamento, o el ritmo constante de la banda sonora de la película. El contraste entre la calma en mi sala de estar y el caos implícito por esos mensajes creó un tipo de separación que no había anticipado. Entonces apareció una nueva alerta, distinta de las otras. Era de René. Su mensaje no llevaba pánico, solo información dada de manera simple, de la forma en que ella siempre entregaba verdades difíciles. Me dijo que algo había cambiado en la casa de Talson. Movimiento, confusión. Personas buscando explicaciones que nadie podía proporcionar. Leí sus palabras lentamente, consciente de que venían de alguien que entendía ambos lados de la situación más claramente que la mayoría. No respondí de inmediato. No había urgencia en sentir la quietud. Lo que estaba desarrollándose no requería mi participación, y por primera vez, esa realización no trajo culpa. Simplemente se sentía precisa. Otro grupo de notificaciones siguió, más largas, menos controladas, enviadas en rápida sucesión. Las vi aparecer en la pantalla sin abrir ninguna. Su presencia no exigía una reacción. Existían como evidencia de una estructura que había operado durante años sin reconocer mi papel, ahora reaccionando a su propio desequilibrio. Eventualmente, coloqué el teléfono boca abajo una vez más y dejé que la habitación volviera a la quietud. La noche continuó sin interrupción, constante y sin complicaciones. No quedaba nada que iniciar, ni pasos que monitorear, ni decisiones inmediatas esperándome. Todo lo que necesitaba ponerse en marcha ya estaba en curso. Dejé que la película se reprodujera hasta el final. Luego apagué las luces en mi apartamento, con la simple conciencia de que la noche estaba avanzando, exactamente como necesitaba. Me fui a dormir esa noche con el tipo de paz que solo viene de la ausencia de conflicto interno. Durante años, había vivido en un estado de disonancia cognitiva, sabiendo que algo estaba mal pero sin poder nombrar exactamente qué o cómo arreglarlo. Ahora, con las acciones tomadas y las consecuencias desarrollándose sin mi participación, ese conflicto se había resuelto. No era felicidad, no todavía. Pero era algo más valioso, alineación. Mis acciones finalmente coincidían con mis valores, mis recursos finalmente servían a mis necesidades, mi vida finalmente se sentía como mía propia. A la mañana siguiente, Navidad, me desperté sin alarma. El sol se filtraba a través de las cortinas de mi apartamento y por primera vez en años, no sentí la urgencia de revisar mi teléfono. Sabía lo que encontraría allí, más mensajes, más demandas, más intentos de obligarme a volver a un patrón que ya había roto, pero nada de eso requería mi atención inmediata. Nada de eso cambiaba lo que ya había sucedido. Me preparé un desayuno real, no algo apresurado en mi camino hacia algún lugar, sino una comida apropiada que disfruté en mi propia mesa. Café, tostadas, huevos. Cosas simples que se sentían extraordinariamente lujosas en su normalidad. Mientras comía, pensé en crisis pasadas. La carrera para llegar a Talson a tiempo, las horas pasadas en una cocina que no era la mía, preparando comida que otros reclamarían crédito por hacer. Los intercambios de regalos forzados, donde cada presente parecía llevar un juicio sobre si había elegido lo suficientemente bien, gastado lo suficiente, demostrado suficiente aprecio. Este año no había ninguno de eso. Solo yo, mi apartamento tranquilo y el día completo esparciéndose ante mí sin expectativas. Era glorioso, era aterrador, era ambos a la vez, y estaba aprendiendo a estar bien con la ambigüedad de ello. Alrededor del mediodía, finalmente revisé mi teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones. 47 mensajes no leídos, 20 llamadas perdidas, múltiples correos de voz. Los escaneé rápidamente, no leyendo en detalle sino captando la esencia. Mi padre, exigiendo saber qué había hecho. Mi madre, rogando que llamara, que explicara, que arreglara esto. Mi hermana Shannon, acusándome de arruinar la Navidad de todos. Varios tíos,
tías y primos, algunos curiosos, algunos críticos, todos queriendo saber qué estaba pasando. Pero también había otros mensajes. De René, verificando cómo estaba. De Ruth, una amiga de la universidad que había permanecido en contacto a lo largo de los años, ofreciendo apoyo. De un par de conocidos que, de alguna manera, habían escuchado lo que estaba sucediendo y querían que supiera que entendían, que habían vivido sus propias versiones de dinámicas familiares disfuncionales. Respondí solo a aquellos en el segundo grupo. A René, diciéndole que estaba bien, mejor de lo que había estado en años. A Ruth agradeciéndole por su apoyo y preguntando si quería reunirse para café después de las festividades. A los demás, reconocimientos breves de su amabilidad. A mi familia inmediata, silencio. No porque estuviera siendo vengativa, sino porque genuinamente no tenía nada que decir que ellos estuvieran listos para escuchar. La tarde se convirtió en noche. Seguí revisando mi teléfono periódicamente, observando el patrón de mensajes cambiar de urgente a enojado a manipulador. Mi madre envió un largo texto sobre tradiciones familiares y cómo estaba rompiendo el corazón de todos. Mi padre envió uno más corto, básicamente exigiendo que llamara inmediatamente. Shannon envió una serie de mensajes, cada uno más dramático que el anterior, sobre cómo había arruinado las festividades de todos y cómo nunca me perdonarían por esto. Leí cada uno sin emoción, no con satisfacción, no con tristeza, solo con la comprensión clara de que esto era exactamente lo que había esperado. Ninguno de ellos preguntó por qué lo había hecho, ninguno de ellos reconoció los años de apoyo financiero, ninguno de ellos mencionó el mensaje de voz que me excluyó de Navidad en primer lugar. Solo estaban enfocados en cómo mis acciones los habían afectado, cómo había interrumpido sus planes, cómo había hecho que se fueran mal frente a sus invitados. Era notable realmente cómo la ausencia de autoconciencia podía ser tan consistente, incluso ahora, incluso enfrentando las consecuencias directas de años de explotación financiera, no podían ver más allá de su propia incomodidad. Esa realización, más que cualquier cosa que hubieran dicho o hecho, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa noche, guardé mi teléfono en un cajón, literalmente, físicamente lo saqué de mi vista. Necesitaba un descanso del flujo constante de demandas y acusaciones. Necesitaba espacio para existir sin el peso de sus expectativas presionando contra mí. En ese espacio, encontré algo inesperado, claridad sobre lo que vendría después. Los días que siguieron se movieron con un tipo de impulso constante, como si las decisiones que había tomado ahora llevaran su propio peso, sin necesitar nada de mí. Me desperté temprano la mañana después de Navidad y encontré un correo electrónico de Kevin esperando en mi bandeja de entrada. Kevin era el abogado con el que había programado una consulta. Su revisión de las cuentas fue concisa. Todo lo que había cambiado salía dentro de mis derechos, como titular de la cuenta. No había violación, no había motivos para disputa, ningún ángulo desde el cual alguien pudiera argumentar que había actuado de manera inapropiada. La claridad de su mensaje trajo un sentido de finalidad que se sintió menos como vindicación y más como reconocimiento de lo que ya había sido verdad. Me escribió: Señora Hayes, sus acciones fueron completamente legales. Usted era la única titular de estas cuentas y tenía todo el derecho de cancelar servicios pagados con sus propios fondos. Si su familia intenta tomar acciones legales, no tendrán fundamento. Sin embargo, le recomendaría documentar todo, cada transacción, cada comunicación, cada evidencia de que estos gastos salieron exclusivamente de sus cuentas personales. Ya lo había hecho, pero su consejo me recordó ser aún más meticulosa. Pasé esa mañana organizando todo en carpetas digitales, estados de cuenta bancarios, facturas de servicios públicos, contratos de hipoteca. Cada pieza de evidencia que demostraba que yo, y solo yo, había estado financiando la casa en Talson. No porque esperara una batalla legal, sino porque sabía que mi familia tenía una forma de reescribir la historia para adaptarse a su narrativa. Quería tener los hechos irrefutables listos si alguna vez intentaban negar la realidad de lo que había estado sucediendo. Al mediodía, otro desarrollo surgió.
Una pizza escrita por Mónica apareció en una publicación local enfocándose en los roles financieros, silenciosos y no hablados, que dan forma a los sistemas familiares. Mónica era una periodista que había escuchado sobre mi situación a través de René. Ella no usó nombres, pero las descripciones eran inconfundibles para cualquiera familiarizado con la comunidad de Talson. El artículo describía un patrón que ella había visto repetirse en múltiples familias. Un miembro de la familia, usualmente una hija o hijo más joven, se convierte en el motor financiero invisible que mantiene funcionando a la familia extendida, no por elección explícita, sino por una combinación gradual de expectativas, manipulación y la falta de límites. El artículo exploraba cómo estas dinámicas a menudo permanecen ocultas porque la persona que proporciona el soporte financiero está avergonzada de admitir que está siendo usada, mientras que el resto de la familia está demasiado cómoda con el arreglo para cuestionarlo. Leí el artículo una vez, luego cerré la pestaña. No necesitaba mi aprobación. Simplemente sostenía un espejo a algo que había estado operando a la vista durante años, pero sabía que causaría ondas en Talson. La comunidad allí era pequeña, y las personas hablan. Ya podía imaginar las conversaciones que comenzarían a suceder en las iglesias, en las cafeterías, en las reuniones sociales. Escuchaste sobre la familia Hayes. Aparentemente, la hija había estado pagando por todo. Más tarde esa tarde, René envió una breve actualización. La palabra se había difundido rápidamente entre los círculos en los que se movía mi padre. Su posición como anfitrión para la caridad de la iglesia, un rol que él valoraba por la imagen que creaba, fue puesto en espera mientras circulaban preguntas sobre las finanzas detrás de eventos anteriores. Sin acusaciones, solo escrutinio, el tipo que hace que las personas reconsideren a quién eligen colocar en el centro de sus reuniones. Mi padre había construido su reputación en Talson en ser el anfitrión generoso, el hombre que siempre tenía su casa abierta, que siempre podía ser contado para organizar el gran evento de recaudación de fondos o la cena de caridad. Ahora, las personas estaban comenzando a hacer preguntas. ¿Cómo había estado financiando todo esto? ¿De dónde venía el dinero? Y cuando las respuestas comenzaron a emerger, que su hija en Baltimore había estado pagando las cuentas mientras él tomaba el crédito, la percepción de él comenzó a cambiar. No mucho después, Eric enfrentó sus propias consecuencias en el banco. Eric era mi cuñado, casado con Shannon. Él trabajaba en el mismo banco donde yo tenía mis cuentas, y al parecer, había estado accediendo a mi información financiera sin autorización, pasando detalles a mi familia sobre cuánto dinero tenía disponible cuando llegaban mis cheques de pago, cuánto margen de crédito tenía sin usar. Todo esto era completamente ilegal, una violación masiva de privacidad y regulaciones bancarias. Cuando presenté una queja formal con el banco, respaldada por los registros Kevin, me había ayudado a obtener, se realizaron revisiones internas. Las responsabilidades de Eric fueron reasignadas. Los detalles fueron mínimos, pero el cambio fue inconfundible. Estructuras construidas sobre la conveniencia rara vez resisten un examen cercano. Sabía que los mensajes encontrarían su camino hacia mí eventualmente, y lo hicieron. Llegaron en un goteo medido. Redacción controlada, intentos de reformular, apelaciones sutiles a la familiaridad. Cada uno posicionaba la interrupción como algo que les había sucedido a ellos en lugar de algo que ellos habían creado. Leí los correos electrónicos sin responder. Ninguno reconocía la realidad del arreglo o los años que había cargado más de lo que a alguien le importaba ver. Mi madre escribió un correo particularmente largo. En él, ella pintaba una imagen de una familia en crisis, de tradiciones rotas, de un padre herido que no podía entender por qué su hija lo odiaría tanto. Ella usó palabras como traición y crueldad y abandono. Ella apeló a mis emociones, a mi sentido de deber, a los recuerdos de tiempos más felices. Pero notablemente, en ninguna parte del correo de múltiples páginas mencionó el dinero. En ninguna parte reconoció los pagos mensuales, las facturas de servicios públicos, el depósito de catering. Era como si esa parte de la realidad simplemente no existiera en su versión de los eventos.
No respondí. ¿Qué podría haber dicho? Cualquier intento de explicar sería recibido con negación o justificaciones. Nunca te pedimos que hicieras eso. Podrías haber dicho que no. Pensamos que querías ayudar. Había escuchado estas frases antes, en contextos más pequeños. Sabía cómo funcionaba su sistema de defensa. Era más fácil, más limpio, simplemente dejar que el silencio hablara por mí. Una semana después, presenté el papeleo para eliminar mi nombre de la hipoteca por completo. El proceso requería firmas, verificación y una revisión final. Cada paso se sintió como cerrar una puerta que había quedado abierta por razones que ya no tenían sentido. Kevin manejó la mayor parte del trabajo pesado legal, comunicándose con el prestamista hipotecario, explicando la situación, asegurándose de que mi nombre fuera completamente eliminado de toda futura responsabilidad. El prestamista no puso objeciones. Desde su perspectiva, yo había sido un cofirmante que había estado haciendo todos los pagos. Ahora quería salir del préstamo. Tenían dos opciones: encontrar que mi padre calificara para la hipoteca por sí solo o proceder a la ejecución hipotecaria si los pagos dejaran de llegar. No era mi problema cuál elegirían. Cuando llegó la confirmación, la liberación se sintió directa. No triunfante, no dramática, simplemente precisa. El tiempo avanzó en su forma habitual. Pasaron meses. Las estaciones cambiaron. Reconstruí rutinas que no involucraban esperar obligaciones que no había elegido. Aprendí la forma de mi vida cuando no estaba doblada alrededor de la estructura de otra persona. Con el dinero que ya no iba a Talson, pude finalmente comenzar a construir la vida que había estado posponiendo. Me mudé a un apartamento más grande, uno con suficiente espacio para recibir invitados adecuadamente. Comencé a contribuir sustancialmente a mi fondo de jubilación. Tomé las vacaciones que había estado considerando durante años, 2 semanas en Portugal, caminando por calles empedradas y comiendo comida que no tenía que cocinar ni pagar por otro. Fue glorioso. También comencé terapia, no porque estuviera rota, sino porque quería entender los patrones que me habían llevado a esa situación en primer lugar. ¿Por qué había aceptado el arreglo inicialmente? ¿Por qué me había tomado tanto tiempo reconocer que estaba siendo explotada? ¿Cómo podía asegurarme de nunca volver a ser en una dinámica similar? Mi terapeuta, una mujer llamada Dr. Patricia Chen, fue instrumental en ayudarme a hacer las capas. No fuiste ingenua, me dijo en una de nuestras primeras sesiones. Fuiste condicionada. Las familias crean estos patrones durante años, a veces generaciones. Se normalizan. Fui la persona atrapada en el medio, a menudo es la última en hacerlo, porque han estado tan cerca de él durante tanto tiempo. Ella tenía razón. Mirando hacia atrás, podía ver cómo el patrón se había establecido temprano. Cuando tenía 20 y tantos años y conseguí mi primer trabajo real, mi padre había mencionado casualmente que estaba buscando una casa más grande. Pero no calificamos para la hipoteca por nuestra cuenta, había dicho. El banco quiere ver más ingresos. Si pudiéramos usar tu salario solo para la solicitud, solo como respaldo, nos ayudaría mucho. Había sonado razonable en ese momento. Temporal. Una forma de ayudar a mi familia a dar un paso adelante. No me di cuenta de que solo como respaldo significaba que yo sería responsable de los pagos reales. No me di cuenta de que temporal significaba indefinidamente o hasta que finalmente lo detengas. A través de la terapia, comencé a entender el concepto de los roles familiares. En cada sistema familiar disfuncional, las personas caen en papeles específicos. Están los habilitadores, los chivos expiatorios, los héroes, los niños perdidos. Yo había sido lo que la Dr. Chen llamaba el héroe invisible, la persona cuyas contribuciones hacen posible que la familia funcione, pero que nunca es reconocida por esas contribuciones. El héroe invisible es valorado solo mientras permanece invisible. En el momento en que exigen reconocimiento o establecen límites, se convierten en el villano. Esa comprensión fue tanto liberadora como dolorosa. Liberadora porque explicaba tanto sobre mi pasado. Dolorosa porque significaba que la dinámica nunca había sido sobre mí como individuo. Yo había sido intercambiable,
Un papel que cumplir más que una persona que amar. Un año después, en la víspera de Navidad, mi apartamento albergó una pequeña reunión. René, Ruth y algunos amigos que se habían convertido en presencias constantes. No había obligaciones, no había actuaciones, no había roles que mantener, solo calidez, conversación y el alivio silencioso de estar en algún lugar donde no se me requería probar mi lugar. René trajo vino, Ruth trajo postres, otros contribuyeron con varios platos, no porque nadie esperara que lo hicieran, sino porque querían. La atmósfera era relajada, genuina. Las personas serían sin restricción, compartían historias sin editarse a sí mismas, se desplomaban en los muebles sin preocuparse por mantener las apariencias. En un momento, Ruth levantó su copa. A Whitney dio, por enseñarnos a todos que está bien poner límites, incluso con la familia. Especialmente con la familia, todos brindaron, y sentí algo cambiar en mi pecho. No fue validación exactamente, aunque eso era parte de ello. Fue la comprensión de que había encontrado a mi gente real, las personas que me vean como un ser humano completo, en lugar de un recurso para ser extraído. Mirando hacia atrás, la lección no fue sobre castigo o corrección, fue sobre entender la diferencia entre ser incluido y ser usado, entre apoyar a una familia y ser absorbido por ella. Los límites no son actos de distancia, son actos de claridad. Muestran dónde termina la participación y comienza el autorrespeto. En los meses posteriores, escuché noticias ocasionales sobre mi familia a través de René. La casa en Talson eventualmente fue vendida. Mi padre no pudo calificar para refinanciar por su cuenta, y sin mis pagos, los atrasos se acumularon. Se mudaron a un lugar más pequeño. Shannon y Eric enfrentaban sus propios problemas después de que él perdió su posición en el banco. Hubo una parte de mí que sintió una punzada al escuchar sobre sus lujas, no satisfacción, sino algo más complejo. Pero ese dolor no me hizo dudar de mi decisión. Si podían enfrentar todo eso y nunca, ni una sola vez, contactarme para disculparse, entonces realmente no había familia allí para salvar. La última comunicación fue un mensaje de texto de mi madre, casi 18 meses después. Tu padre está en el hospital, neumonía. Pensamos que quería saber. Respondí, espero que se recupere. Cuando preguntó si vendría a visitarlo, respondí honestamente, no, cuídense. Eso fue hace 6 meses. No he tenido más contacto desde entonces. A veces me pregunto si alguna vez entenderán por qué hice lo que hice. Probablemente no. Pero está bien. Su comprensión no es necesaria para mi paz. No necesitas que las personas que te lastimaron admitan que te lastimaron para seguir adelante. Todo lo que necesitas es la voluntad de elegirte a ti mismo. Si has escuchado hasta aquí, gracias por darle espacio a mi historia. Y si alguna parte de ella resuena con tu propia vida, espero que te recuerde que alejarte de lo que te disminuye no es abandono. Es supervivencia, es autorrespeto, es el acto valiente de decir, merezco más que esto, y luego tener la fortaleza de construir una vida que refleje ese valor. Los límites no son muros. Son puentes hacia versiones más saludables de nosotros mismos. Y a veces, el mayor acto de amor que podemos realizar es hacia nosotros mismos. Esta es mi historia, este es mi límite, esta es mi vida ahora, y por primera vez en más años de los que puedo contar, es suficiente. Ahora. Casi 2 años después de aquella Nochebuena, me siento en mi balcón por las mañanas con una taza de café y miro hacia Baltimore despertando. Hay una paz en estos momentos que nunca pensé que encontraría. No la paz de la resolución perfecta o la reconciliación familiar. La paz de simplemente existir sin el peso constante de las expectativas de otras personas presionando contra mi pecho. He aprendido cosas sobre mí misma en estos últimos 2 años. Aprendí que soy naturalmente generosa, pero que la generosidad sin reciprocidad no es virtud, es autodestrucción. Aprendí que tengo una capacidad enorme para el amor, pero que esas cualidades deben ser dirigidas primero hacia mí misma, antes de que puedan ser saludablemente compartidas con otros. También aprendí sobre el duelo,
porque eso es lo que este proceso fue realmente. No estaba de luto por la muerte de miembros de la familia, sino por la muerte de la ilusión de lo que pensé que era mi familia. Ese tipo de duelo es complicado porque cuando te alejas de familiares vivos, las personas ofrecen juicio, pero es tu familia, dicen, como si la biología fuera algún tipo de obligación sagrada. Pero junto con el duelo vino también la libertad. La libertad de construir relaciones basadas en respeto mutuo. La libertad de decir no. Sin explicaciones interminables. La libertad de gastar mi dinero en mis propias prioridades sin culpa. La libertad de definir éxito en mis propios términos. Con el dinero que ya no iba a Towson, construí la vida que había estado posponiendo. Tomé vacaciones, hice terapia, profundiché amistades reales. Conocí a alguien, Marcus, que es amable sin agenda. Cuando le conté mi historia, no me juzgó. Dijo, me alegra que te hayas puesto a ti misma primero. Financieramente, mi vida se ha transformado. Con $4,5 mensuales que ya no van a Towson, he construido un fondo de emergencia, maximizado mi jubilación, y viajé a lugares que solo había soñado. Recibí una promoción, algo que nunca podía perseguir plenamente, porque estaba demasiado exhausta. Hay momentos cuando el dolor me sorprende. Un comercial navideño, una canción, un olor. En esos momentos, siento el peso de lo que perdí. Pero incluso entonces, no me arrepiento, porque el dolor de la pérdida es agudo pero temporal. El dolor de permanecer habría sido crónico e interminable. He conectado con otros en situaciones similares, compartiendo mi historia como evidencia de que es posible establecer límites y prosperar. Si mi historia ayuda a una persona, todo valió la pena. Cuando miro hacia atrás en estos últimos 2 años, veo un camino marcado no por venganza sino por recuperación. No destruí a mi familia, simplemente dejé de permitirles destruirme a mí. Establecer límites no fue un acto de hostilidad, fue un acto de supervivencia. Mi historia no tiene un final limpio con lazos perfectos. Mi familia no se disculpó. No hubo cierre cinematográfico, solo la continuación constante de vivir mi vida en mis propios términos mientras ellos viven la suya en los suyos, y esos 2 caminos ya no se cruzan. Y está bien, porque descubrí que no necesitas que cada historia termine perfectamente para seguir adelante. A veces el final es simplemente, te alejaste, sobreviviste, y construiste algo mejor. Eso es suficiente. Esta es mi verdad, merecía más de lo que estaba recibiendo. Tenía el poder de cambiar mi situación, y cuando finalmente lo hice, no destruyó mi vida, la salvó. Si mi historia resuena contigo, si ves partes de tu propia vida reflejadas en estas palabras, entonces espero que recuerdes esto: no eres egoísta por querer más, no eres cruel por establecer límites. Eres un ser humano que merece respeto, reciprocidad y relaciones que te nutran en lugar de agotarte. Y si alguna vez llegas a ese punto de decisión, espero que encuentres el coraje de elegir tu propia vida, porque al final del día es la única vida que realmente tienes.